Yo nací en Chiquinquirá, pero de mesecitos me trajeron a Bogotá. Entonces, cuando mi mamá me trae, mi mamá y papá, desplazados por la violencia de aquel entonces, se vienen para Bogotá. Entonces yo soy me bautizan, me registran y todo acá. Bueno, Bogotá. espérame, miremos. Entonces quedo yo, porque tengo el mismo problema que tuvo un candidato presidencial, ahora elegido presidente, que no se sabía de dónde era por el mismo caso. Entonces, todos mis documentos figuran que soy de Bogotá. Entonces, alguna vez en Sábados Felices supieron la historia y pensaban que era que a mí me daba pena decir que era de Boyacá. O sea, Luis, ¿cuánto tiempo duró en Al contrario. Chiquinquirá? No, mesecitos, me trajeron bebé. Yo conocí Chiquinquirá cuando tenía 14 años y fui en tren. Ah, nació y para Bogotá. Para Bogotá, exacto. Entonces, Hijo mayor, menor, ¿cuántos? ya le cuento. Entonces, ¿qué sucede? Que mucha gente se confunde porque piensan que es que uno está negando la tierra de donde es uno. Ah. Sí me hago entender. Mucha gente pensaba que era que me daba pena decir que era boyacense. Al contrario, yo me siento más orgulloso diciendo que soy boyacense que ser de Bogotá. Claro. Y tengo todos mis documentos que figuro como si soy de Bogotá. Como cachaco. Sí, exacto. Como Rolo. Exactamente. Entonces, soy el cuarto de una familia. ¿Sí? Está mi hermano Julio, que es el mayor. Sí. Es un mimo consagrado. Es uno de los mimos que podría decir yo, no porque sea mi hermano, que es de pronto el mimo más representativo de Colombia y tal vez de Sudamérica. Único mimo que se han dado el mundo con la pantomima, que tuvo la oportunidad de alternar escenarios con Marcel Marceau en Europa, con los mimos de Praga en Rusia, con los mejores mimos del mundo. He actuado en muchos países y tuvo su época de juventud donde él viajó mucho con la pantomima y ganándose la vida con el cuerpo. ¿Él es el mayor? Él es el mayor. Entonces, yo tuve la oportunidad de ganarme la vida. Él mismo dice, mi hermano se gana la vida con la palabra y a mí me tocó como las prostitutas, ganarme la vida con el cuerpo. Con el cuerpo, claro, ¿por qué? Claro. Porque él se ha dedicado toda la vida a la pantomima, a él le debo mucho, es mi maestro, me ha aportado mucho y ha aportado mucho a la familia, porque en la familia somos muchos artistas. Entonces él ha aportado mucho en esa parte que se especializó él, que es la pantomima, la expresión corporal, la expresión facial y el diálogo sin el habla, ¿cierto? Luis, cuando llega a Bogotá, ¿a qué barrio llegas? Entonces, espere, le termino de contar cómo va más o menos la historia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mi hermano Julio es el mayor, después sigue mi hermano Raúl. Mi hermano Raúl, él sí se dedicó toda la vida, fue zapatero, alguna vez incursionó como payaso, fue un cómico que hizo el payasito Pirulo, con mi otro hermano, que es uno de los mejores clown, que ahora le llamamos clown, que antes se llamaba payaso, pero resulta que los payasos se colocaron, fue como vitrina para vender almuerzos, y entonces ya se desprestigia un poco la palabra payaso, sí, claro, como el verdadero contenido de qué es ser payaso. Y ser payaso es tener más estudio que cualquier médico en Rusia o en Europa o en Polonia. Aquí ser payaso, cualquiera se pinta y ya es payaso. No, eso tiene, y para ser payaso se necesitan 1000 materias a estudiar. Le nombro: expresión corporal, expresión facial, artes escénicas, voz, vocalización, música, danza, acrobacia. Mejor dicho, le sigo nombrando lo que usted quiera: narrativa, literatura, psicología infantil, psicología del espectador, volver a leer a Freud. Mejor dicho, necesita cualquier cantidad de materias. Para usted ser payaso se necesita más materias y más estudio que para ser médico. No es tan fácil como dicen pintarse la cara y colocarse la naricita. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Circo Internacional de México con los payasos rusos, con los payasos chilenos, con los payasos de academia, ¿sí? Sobre todo del viejo mundo y de algunos de Estados Unidos, donde uno ve que ser payaso no es cualquier cosa, no es lanzarse al ruedo como por asalto, ¿cierto? Entonces, siguen mis hermanos dos que son payasos, que son Raúl y José. Y sigue Luis, perdón. Primero está Julio, después sigue Raúl, después sigue mi hermano Jairo, que fue zapatero consagrado toda la vida. Sí. Después sigo yo, que soy Luis. Después sigue José, que es el otro payaso del que le estoy hablando. Y de ahí éramos total 10 hijos, 6 hombres, 3 mujeres y mi hermano Florindo. Uy, pero. Entonces, ahí. Como antes, ¿no? Que sí, siempre fueron. Una familia larga. Exactamente, una familia larga, una familia grande, crecida, todos con la intención de salir adelante. Entonces, yo llego a Bogotá de mesecitos, acá mi papá comienza a ganarse la vida para mantener los 4 hijos que traía. ¿A dónde llegan acá a Bogotá? ¿A qué barrio llegan? Llegan al barrio La Perseverancia, en la parte alta, de para arriba de la Primera Este.
En aquel entonces, de plena época de la violencia, decía, es que la gente viven en la perseverancia, se sube a pie y se baja en ambulancia. Era así más o menos el contexto que se tenía de la perseverancia. Era uno de los barrios como marginado y estigmatizado como es Ciudad Bolívar actualmente. Claro. ¿sí? La cual merece Ciudad Bolívar mis respetos y mis cariños porque vive gente linda, gente chévere. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros acá llegamos, pero nosotros por ritmo o por genética, todos nos inclinamos un poco por la parte de la parte de la cena. Entonces no sabemos por qué, ¿sí? Después nos pusimos a investigar y ahora damos a la conclusión que tuvimos un tío, abuelo, o sea, hermano de mi abuelo, que se llamaba Antonio Ferro Bermúdez. ¿Quién fue Antonio Ferro Bermúdez? Para los que están en sintonía, buscar la Gruta Simbólica. La Gruta Simbólica, que fue un compendio cultural que hubo a finales del siglo antepasado. O sea, estoy hablando de 1890 más o menos, 1890 al 2050. Se llamaba la Gruta Simbólica. Eso tenía un gestor cultural de eso que se llamó Antonio Ferro Bermúdez, el Jetón Ferro. Fue quizás uno de los primeros humoristas que hubo, que se tenga historia en Colombia, junto con el famoso de Medellín, que era el famoso, se me va el nombre ahorita, que era el Santuario Antioquia, Crispiniano, que hacía los personajes de Crispiniano. A nosotros nos coge fuera de base. Éramos muy niños. No, muy pequeños. Sí, no, usted no había nacido. Usted no había nacido. Y este señor tuvo el coraje de estar como más de 40 años en la radio. Montecristo. Guillermo Zuluaga Montecristo del Santuario Antioquia. Es que en el público también hay buena generación. Exacto, buena generación de aquella época. Entonces mi tío abuelo fue más o menos de esa época, Antonio Ferro Bermúdez, pero tenía una gran virtud, que hacía sus chistes con rima y prosa. O sea, ¿de ahí cree usted que viene la vena artística? No, de pronto viene por parte genética, de esa parte. Y además de eso, el hermano de mi papá se llama Fidel Alberto Ferro Ferreñique. Ferreñique fue la persona que fundó o ayudó a fundar el primer mariachi que hubo en Colombia. El primer mariachi que hubo en Colombia hace 50 años lo formaron el Charro La Tuada. Y la gente que sabe de mariachis y que está en sintonía y que conoce de mariachis me puede refutar si le estoy diciendo mentiras. El Charro La Tuada, Juan Rico, los hermanos Zúñiga. Entonces ya estaba Gloria Zúñiga e Isabel Zúñiga, el Charro La Tuada y los hermanos Vázquez. Formaron el primer mariachi de 15 integrantes aquí en Colombia. Eso era una novedad. Un mariachi aquí, ustedes no vieron esa época, un mariachi aquí paraba tráfico. La gente vio un mariachi y todo el mundo... Era la locura. Era la locura. Porque además, antecitos de esos, vinieron las películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de María Félix, de Mario Moreno Cantinflas. Entonces aquí no se veía sino el cine mexicano. Aquí no había cine colombiano todavía. Los mexicanos trajeron ese cine acá. Y aquí la gente se desvivía. Las mujeres se desvivían por Pedro Infante y por Jorge Negrete. Eran los papitos de aquella época. Eran los chachos. En esa época, ser de pelo en pecho y de barba no era como hoy en día. Sí. ¿Sí? Yo me acuerdo que hasta la barbita, la patilla, como una forma de bota. Exacto. Yo me acuerdo que eso eran los sexys. Esos eran los sexys de esa yo hasta época. lo anhelaba. Exactamente, los sexys de aquella época. Y no era el famoso... ¿Cómo se llama? Lampiño que llaman. Los cantantes de ahorita, los muchachos. ¿Los reggaetoneros? No. La gente le gustaba la balada, le gustaba la música mexicana, la música de plancha y la música que tenía contenido. Se dedicaba con amor. Adoro la calle en que nos vimos. Uy, no. Toda esa cosa de Armando Manzanero. Ahí me llegó. No sé quién. El corazón comenzó. Sí, entonces, porque había una letra y un contenido con el cual nosotros enamorábamos con esa música en esa época. Bueno, entonces hace 50 años, cuando llegó el primer mariachi acá, entonces ahí hace parte Ferreñique. Y Ferreñique, para que no se me vaya a refundir ahora, es el papá
de los actuales ferreñiquitos. Si ustedes buscan en las redes, los ferreñiquitos son los actuales campeones de Sábados Felices. Los que ahorita, Los sábado están incursionando en Sábados Felices y son hermanos, son músicos, ¿sí? Este sábado, bueno, no sé cuándo. Eso es una primicia. Va a salir al aire, quedan campeones. Entonces son los actuales campeones del programa Sábados Felices de la sección de los cuentachistes. ¿Sí?